Feliz domingo para todos. Nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma y la primera noticia que tengo que contarles es que los domingos de Cuaresma tienen un régimen especial, hasta el punto de que se puede decir que los domingos de Cuaresma quedan como por fuera de la Cuaresma. A ver, trato de explicarme con esa frase. Mira, el domingo para nosotros los cristianos tiene tanta importancia, tiene tanta trascendencia, que incluso en el tiempo de Cuaresma, el domingo no pierde su carácter especial de gratitud, de alabanza. Es verdad que durante el tiempo de Cuaresma no se va a cantar el aleluya ni siquiera los domingos, pero por ejemplo, para las personas que están haciendo, que espero que sean muchas, que están haciendo sus prácticas penitenciales, que están haciendo sus ayunos, el domingo no se ayuna. Muy especial, muy valioso el ayuno. Los días viernes, otras personas hacen ayuno miércoles y viernes, fantástico, pero domingo no se ayuna, porque el domingo, aunque sea Cuaresma, tiene que servir de recordatorio permanente de la victoria de Jesucristo. Ese dato es importante. O te voy a dar otro dato que siempre lo comento, cada año lo comento, y es que el primer domingo de Cuaresma siempre toma la escena de las tentaciones. Ya sabes que los domingos tienen su propio ritmo. Tenemos el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C para los domingos. Los días entre semana llevan otro ritmo, pero estamos hablando de los domingos. Entonces, el ciclo A es de San Mateo. La inmensa mayoría de los evangelios en el ciclo A son de San Mateo, con algunas excepciones en tiempo pascual. Cuando llega el ciclo B, que es el ciclo en el que nos encontramos, es el ciclo de San Marcos. Y luego el ciclo C es el de San Lucas. No tenemos un ciclo especial para San Juan, porque a San Juan lo escuchamos abundantemente, tanto en el tiempo de Navidad como en el tiempo de Pascua. Entonces, ciclo A, Mateo, B, Marcos, C, Lucas. Estamos en el B. Cuando llega el domingo primero de Cuaresma, ese domingo primero siempre tiene una escena que la cuentan los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Esa escena es la escena de las tentaciones. Entonces, en el ciclo A se escucha el relato de las tentaciones según San Mateo. En el ciclo B, las tentaciones según San Marcos. En el ciclo C, las tentaciones según San Lucas. Eso en el domingo primero de Cuaresma, que es en el que nos encontramos. Y de una vez te adelanto este dato interesante. El segundo domingo de Cuaresma también tiene siempre el mismo tema, que es ¿cuál? La transfiguración. Así que ya sabes, cuando llegue el segundo domingo de Cuaresma, si estamos en ciclo A, va a ser la transfiguración según San Mateo, ciclo A. Estamos este año en el ciclo B, transfiguración según San Marcos. Eso es lo que vamos a tener la próxima semana, el próximo domingo. Y en el ciclo C, por supuesto, la transfiguración según San Lucas. Entonces, eso quiere decir que todos los años en la Cuaresma empezamos por las tentaciones, primer domingo, y seguimos por la transfiguración, segundo domingo. ¿Por qué eso? En la iglesia, en esa liturgia tan hermosa que tenemos en la Iglesia Católica, siempre hay motivos que a veces hunden sus raíces en los siglos y siglos, porque ustedes y yo pertenecemos a una familia que ha atravesado siglos, culturas, idiomas, que ha conocido toda clase de papas, obispos, sacerdotes, gente muy virtuosa, gente que también nos ha decepcionado. Todo eso es la iglesia. Bueno, pero a ver, ¿qué sentido tiene que el primer domingo de Cuaresma es tentaciones y el segundo domingo de Cuaresma es transfiguración?
Es una gran preparación. Tú sabes que la iglesia es muy pedagoga. La iglesia es muy mamá y muy maestra, como decía San Juan 23. Entonces, ese primer domingo de Cuaresma como que nos prepara, o sea, este en el que estamos, nos prepara para toda la Cuaresma, porque tenemos a Jesús en el desierto y la Cuaresma nuestra es como un espejo del camino que hizo Jesús en el desierto. Entonces, Cristo que es tentado y nosotros en la Cuaresma que aprendemos de Cristo a vencer la tentación. Ese es el domingo primero. Y eso ya te dije que vale para todos los años. El segundo domingo de Cuaresma nos da como una anticipación. Podríamos decir que es como una degustación de la Pascua. La Pascua es el tiempo de la gloria, ¿no? La gloria de Cristo que se manifiesta porque Él es el que ha vencido a la muerte, Él es el que ha vencido al pecado, al demonio. Entonces, entre el primer domingo y el segundo domingo, nos están presentando el programa, por así decirlo. Nos están anticipando lo que vamos a tener y lo que vamos a vivir en las próximas semanas. El primer domingo nos está anticipando toda la Cuaresma. Y el segundo domingo, aunque sea en Cuaresma, ya nos está anticipando la Pascua. Otra interpretación muy bonita, para que la tengamos presente, es que el primer domingo, al presentarnos las tentaciones, nos está hablando de la vida presente. En la vida presente hay muchos desafíos. En la vida presente hay muchos combates. No es fácil la vida presente. Hay que entrar en batalla y muchas veces en batalla contra las pasiones, contra el demonio, el mundo y la carne. ¿Te acuerdas que son nuestros tres grandes enemigos? Hay que entrar en batalla. Eso nos lo está recordando el primer domingo de Cuaresma. El segundo domingo de Cuaresma nos está dando un saborcito de cielo. Es decir, que el primer domingo de Cuaresma nos habla de esta vida y el segundo domingo de Cuaresma nos habla de la vida eterna a la que estamos llamados todos. Así que, hermanos queridos, estamos empezando este tiempo de Cuaresma y tenemos la mejor preparación. No se nos olvide la frase de San Agustín: ¿te fijaste en que Cristo fue tentado? Pues ahora fíjate en que Él venció la tentación. Y eso tiene que cumplirse en nosotros. Cada uno examínese, cada uno dése cuenta que tiene sus debilidades, que tiene sus tentaciones, pero cada uno aprenda de Cristo que la tentación está ahí no para que seamos vencidos, sino para vencer. Así que, de nuevo, feliz domingo y bendecida Cuaresma para todos.